hermoso que ha hecho para con usted y para con nosotros. No hay cosa más hermosa que saber que uno puede comer, no hay cosa más hermosa que uno puede caminar, que uno puede oír, que puede ver, que puede respirar, porque hoy muchos no tienen este privilegio y nosotros sí tenemos este privilegio. Y también hay algo muy hermoso, nosotros que tenemos hijos aún pequeños o de mediana edad, pero que no llegaron a nosotros malas noticias de un hijo que ha fallecido, un hijo enfermo, de que hoy nuestra casa está en pie, que no ha venido a azotarnos el viento, que no ha venido un incendio, que no ha venido un terremoto y que nos ha dañado las propiedades o lo que Dios nos ha dado en propiedad para que nosotros hagamos mayordomía. Eso también es para darle gracias a Dios. Hoy es un día para darle gracias a Dios, como fue el día de ayer y como va a ser el día de mañana, porque solamente tenemos que darle gracias a Dios, pase lo que pase. Amén. A pesar de que hoy no tenemos un día tan hermoso, pero si el día que Él nos permite hoy, pase lo que pase, hay que darle gracias a Dios, porque ya eso es más que suficiente, ya no merecemos más bien somos demasiados privilegiados. Sí. Tener lo que tenemos es porque Dios toma y tiene control de usted y de mí. Dios Amen. Ha querido que usted y yo hoy seamos regocijados, que hoy seamos llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios y que hoy digamos, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Solo a Él y solo a Él le damos las gracias, la honra y la adoración por los siglos de los siglos. Solo a Él y solo a Él, porque solamente Cristo vive y vive en usted y en mí. Y diga el débil, fuerte soy, porque hoy en nuestra debilidad nos estamos fortaleciendo, porque las pruebas que vengan las podemos seguir luchando en la presencia de nuestro Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos, por estar hoy con nosotros. Gracias por estar en este momento de alabanza, de oración. Gracias por creer en este ministerio. Gracias por creer, no en nosotros, sino en el Dios vivo. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios que queremos hacer las cosas de una manera buena, inclusive hasta perfecta, pero no es posible porque somos imperfectos. Pero tratamos de hacer las cosas de tal manera que podamos honrar y glorificar a Dios a pesar de nuestras debilidades, de nuestras equivocaciones, de nuestras limitaciones como seres humanos. Pero estamos aquí tratando de hacer las cosas para honrar y glorificar a Dios. Y yo sé, hermanos, que ustedes hoy no están aquí ni por la pastora ni por mí, están por Dios, están por nuestro Rey, el Señor de señores, porque ustedes han venido hoy a oír palabra de Dios, no a oír la palabra de Walter, no a oír la palabra de Sandro, o la mía, o la Diana, o cualquiera que esté aquí. Vamos a oír palabra de Dios. Hoy venimos a escuchar, vamos a ser oidores, pero después de eso vamos a ser hacedores de la palabra. Vamos a oír y después vamos a trabajar en la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios nos manda. Sí, amén. Que seamos santos, que busquemos esa santidad, que seamos apartados de las cosas del mundo, que el mundo está ahí, pero nosotros no pertenecemos a este mundo, nosotros pertenecemos a las milicias celestiales del Señor, somos sus hijos, somos sus siervos, somos siervos que Él tiene control y protección de cada uno de nosotros. Él nos está protegiendo y nos está cuidando. Amén. Voy a darles una palabrita que ya ustedes la han leído y es Ezequiel 37. Ezequiel 37. Vamos a leer del 1 al 14. Ezequiel 37. Ezequiel. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la palabra de Dios sea para que redarguya, para que exhorte y para que nos llenemos de la presencia de nuestro Yeshua HaMashiach. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí,
me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. Yo hago que entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros. Haré que la carne suba sobre vosotros. Os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. El 7. Profeticé, pues como me ha mandado. Y mientras yo profetizaba, se oyó un estruendo. Hubo un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. El 8. Yo miré y los tendones sobre ellos y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel, pero no vi en ellos espíritu. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Amén. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho Jehová el Señor. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Amén. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, lo dije y lo hice, dice Jehová. Gloria a Dios. Qué palabra más hermosa. Amén, amén. Hoy el Señor está profetizando sobre nosotros. Si hay huesos secos, si hay sequedad de espíritu en este momento, Dios hoy está poniendo un nuevo espíritu en usted y en mí. Hoy Dios está llenándonos de su presencia. Hoy Dios está llenando esa presencia que hay en esos huesos, que puede haber de tristeza, de dolor, que puede ser de enfermedad, que puede ser de lo que a usted se le ocurra. Dios hoy está ahí tomando control y está profetizando sobre esos huesos y nos está llenando de espíritu porque somos su pueblo y vamos a estar en ese pueblo porque el Señor nos ha llamado a su presencia. Y hermanos, hoy el Señor ha dicho, pueblo mío, somos nosotros, y profeticé sobre ustedes para que sepan que yo soy tu Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y será nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué linda la palabra. Y esta palabra que hoy te da, para que profeticemos, porque Dios nos permite profetizar. Cuando Él nos habla, nos dice profetiza. Y vamos a profetizar en nuestras vidas, que nosotros no tendremos nunca huesos secos y nuestro espíritu nunca se secará, porque estaremos bajo la presencia del Dios Altísimo. Amén. 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 Bueno, vamos a, Amén, amén. ahorita. Bueno, vamos a escuchar una alabanza. Amén. Vamos a escuchar una alabanza o dos alabanzas. No sé qué tiene hoy preparado Walter para el repertorio musical de hoy. Tenemos dos pas, ya las estoy. Entonces vamos a prestar atención porque recuerden lo que hace siempre la alabanza. La alabanza rompe, la alabanza limpia, la alabanza liberta, la alabanza nos hace estar en unión completa con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén.
visto tu poder. Tú eres el mismo, ayer, hoy y siempre. No desampararás los que en ti confían. Nuestra fe solo estará en ti. Mi fe permanecerá. Díselo, hemos visto tu poder. Eres el mismo, ayer, hoy y siempre. No desampararás los que en ti confían. Nuestra fe solo estará en ti. Y de mi fe permanecerá. Mi fe permanecerá en ti. Grande es tu amor, oh Dios. Y hasta los cielos tu fidelidad. Dile grande es tu amor, oh Dios. Y hasta los cielos tu fidelidad. Exaltado Dios, serás para siempre. Y tu gloria al mundo llenará. Exaltado Dios, serás para siempre. Y exaltado sea canción, exaltado Dios, para siempre. Y tu
Eres Dios sin principio, creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y el mundo a la existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Tú fuiste y es y quien por siempre será. Viviré por tu gloria. Correré, arde fuego en mi corazón. Nada puede apagar tu amor, mi Dios. La gloria te daré, Jesús. Eres Dios, somos libres. En nosotros tú vives. Tú nos viste aquí antes de resucitar y entregarnos tu promesa. Correré, arde fuego en mi corazón. Nada puede apagar tu amor, mi Dios. La gloria te daré. Correré, con mi vida te alabaré y tu nombre famoso haré, mi Dios. La gloria te daré, Jesús. Te alabaré. Gloria al Señor. Eres digno de alabar. Correré, arde fuego en mi corazón. Nada puede apagar tu amor, mi Dios. La gloria te daré. Correré, con mi vida te alabaré y tu nombre famoso haré, mi Dios. La gloria te daré, Amen. Amen. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú por siempre. Amén. Gloria al Señor, porque Él nos da. Yo no sé, pero cuando usted y yo cantamos, los aires tienen que cambiar, porque le estamos adorando al único Dios verdadero, Elohim. Y de ahí la letra. No cantemos por cantar, oigamos y pongamos la atención a lo que estamos cantando. Una hablaba de fe y otra habla de adorar al Rey de Reyes, que vamos a exaltar su nombre. Y ese nombre tiene que ser exaltado en todo lugar donde estemos. Sea en la casa, sea en el trabajo, sea en la calle, sea... Y nuestra palabra tiene que ser de verdad, una palabra sincera, una palabra que rompa cadenas, una palabra que venga a cambiar lo que el mundo ha dado.
y el mundo ha dado solo malas noticias, mientras que Dios trae muy buenas noticias. Por eso él dijo, Pedro le dijo a Jesús, ¿dónde iremos si solo en ti hay vida eterna? Solo él tiene. Recordemos que Jesús, Yeshua es la luz del mundo. Él es la luz que viene a apagar la oscuridad, esa oscuridad que nos han querido venir a dar las malas noticias. Pero en Él tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos gozo, tenemos alegría, en Él tenemos abundancia, tenemos bendiciones, en Él tenemos una casa y esa casa está en nuestro corazón, porque es aquí donde Él debe estar siempre, en nuestro corazón y en nuestros Amén. pensamientos todos los días. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, sí, démosle gracias a Dios. Vamos a hacer una oración para Walter, que ahorita es el que va a dirigirnos. Entonces, extiendan sus manos al frente, hacia Walter. Oh, Padre Santo y Dios amado, con gloria sea para ti. En el nombre poderoso de nuestro Jesús Mesías, hoy te ponemos aquí a Walter, Padre Santo, para que tú tomes control de lo que él vaya a decir. Que sea palabra de Elohim y de nadie más, Padre Santo. Que la palabra que salga sea una palabra que venga a exhortar, que venga a redarguir, que venga a enseñar, que venga a darnos paz y tranquilidad, Padre Santo, y que podamos seguir siendo ese grupo, Padre Santo, de tus siervos, que estamos escuchando la buena doctrina y la sana doctrina, Padre Santo. Que esa doctrina, Padre Santo, sea la que nos venga a seguir llevando por el camino a la perfección, que solamente tú puedes dar, así lo declaramos. Y Padre Santo, bendice este hogar, bendice estos hogares, bendice este ministerio, bendice cada uno de los miembros que están aquí hoy escuchando esta palabra tuya, Padre Santo. Pon oídos finos a cada uno, mi Señor, para que cada uno le tome control de lo que se está escuchando, para que se hagan hacedores de la palabra, como tú nos dices que seamos. Tomemos lo bueno y desechemos lo malo, Padre Santo, y sepamos que estamos aquí solamente para honrar y glorificarte a ti, en el nombre poderoso de nuestro Jesús Mesías. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, bendiciones y lo dejamos con Walter en este momento. Al final damos unos anuncios y gracias. Amén, paz, lo perdimos ahí, pero ahorita se vuelve a reconectar. Bueno, buenos días familia, Shabbat Shalom para todos. Espero que todos estén gozosos como yo lo estoy el día de hoy. Y me toca dar la palabra. Estos son mis Shabbats preferidos, todos son mis preferidos, pero este es especial para mí. Y la palabra que vamos a ver hoy, la enseñanza, diría yo, es del libro de Daniel. El Señor me puso a traerles Daniel porque sabemos en los tiempos que estamos viviendo y sabemos que el profeta Daniel fue el que profetizó, valga la redundancia, estos últimos tiempos. Entonces lo que quiero hacer o lo que el Señor me puso a hacer es como dar una enseñanza y vamos a ir por el libro de Daniel. Vamos a ver las profecías de Daniel para este día por temas de tiempo, obviamente, y para no hacer la prédica demasiado extensa. Creo que solo nos va a alcanzar de ver la primera profecía que nos dio Daniel. Inclusive esta profecía ni siquiera fue que se la dio nuestro Elohim, Yahweh, a Daniel. Se la dio a Nabucodonosor, que era el rey en ese momento, y que tenía a Daniel y a otro grupo de israelitas, del pueblo de Israel, digámoslo así, en cautiverio. Entonces vamos a empezar en el libro de Daniel. Empecemos con el versículo 1. Tal vez el día de hoy se va a hacer un poquito, no sé si pesado, pero tal vez se vaya a sentir un poquillo como lento porque vamos a ver desde el principio de dónde viene Daniel, por qué está ahí, quién es el rey Nabucodonosor y demás. Entonces, si vamos al libro de Daniel, versículo 1, el título dice Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Qué quiere decir la sitió? O sea, que él vino y se vino a establecer en ella o la vino, digamos, a conquistar. Y si se recuerdan, esto ya lo habíamos visto cuando hablamos del primer templo. ¿Recuerdan? Hace ya varios meses que habíamos hablado del primer templo y que Nabucodonosor
fue el que llegó a conquistarlo y posteriormente lo destruyó, ¿ok? Y vemos cómo estaba entonces situado el primer templo en Judá, que eso es, digamos, en la parte sur de Jerusalén. Y en ese momento, el que era rey en Judá o en la parte sur de Jerusalén era el rey Joacim. Entonces, en el versículo 2 vemos y dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Elohim, o sea, de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, o sea, a la casa de ese Dios pagano que ellos tenían, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿En la casa del tesoro de quién? De estos hombres paganos en la tierra de Sinar. Entonces, aquí vemos como también parte de los utensilios del primer templo fueron llevados a la tierra de Sinar, Babilonia. Esto es importante porque más adelante lo que vamos a hacer es que vamos a ver qué pasa con estos utensilios, porque más adelante el Señor Yahweh va a utilizar otra vez estos utensilios, pero para dar una premonición al rey. Entonces, en el primer capítulo de Daniel nos empieza hablando de cómo fue puesto lo que fue en la parte sur de Jerusalén o el pueblo de Judá, la casa de Judá, fue puesto en cautiverio. Y dice que esto fue porque el Señor los entregó. ¿Y por qué los entregó? Obviamente sabemos obviamente el Señor no los va a entregar si no es porque están en desobediencia y demás. Además que esto ya había sido profetizado y el Señor había prometido esto si no le hacía caso, digamos, la casa de Judá o el pueblo de Israel. Eso lo vemos en Segunda de Reyes, versículo 24. Mantengamos siempre ahí Daniel, porque vamos a ir viendo Daniel poco a poco. Vamos a saltar a Segunda de Reyes 24. No vamos a saltar de Daniel muchas veces, entonces mantengamos ahí Daniel. Vamos a ver nada más unos pasajes donde Yahweh dice que si no se obedece, entonces él va a entregar al pueblo o a la casa de Judá a Nabucodonosor. En Segunda de Reyes, versículo 24 dice, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Yahweh envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Yahweh que había hablado por sus siervos los profetas. Entonces ya aquí en Segunda de Reyes nos está diciendo que Yahweh fue, literalmente dice aquí en el versículo 2, pero Yahweh envió contra Joacim las tropas de caldeos, o sea, envió contra el rey de Judá todas estas tropas. Y en Jeremías 21, porque en el versículo 2 al final dice, conforme a la palabra de Yahweh que había hablado por sus siervos los profetas. Entonces, ¿cuál profeta había profetizado, valga la redundancia, esto? Jeremías. Jeremías capítulo 21. Está en Jeremías. Jeremías. Jeremías capítulo 21, versículo 10. 21. Jeremías 21, versículo 10 nos dice, porque mi rostro he puesto contra la ciudad para mal y no para bien. ¿Quién dice esto? Yahweh. Yahweh dice, porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien. ¿Cuál ciudad está hablando? De Judá, de la tribu de Judá o de Jerusalén. En manos del rey de Babilonia será entregada y la quemará, a fuego. Y la casa del rey de Judá dirás, oíd palabra de Yahweh. Perdón, y a la casa del rey de Judá dirás, oíd palabra de Yahweh. Esto es Jeremías hablando, obviamente, bueno, Yahweh hablando por medio de Jeremías, su profeta. Casa de David, así dijo Yahweh, haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague, por la maldad de vuestras obras. Y he aquí yo estoy a ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice Yahweh. Los que decís, ¿quién subirá contra nosotros?
¿y quién entrará en nuestras moradas? Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Yahweh. Haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Ojo con el versículo 12. Yahweh le dice a la casa de David: haced juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda. Quiere decir esto, que entonces la casa de Judá o el pueblo de Israel también, porque sabemos que también la casa de Israel también fue puesta en cautiverio y demás, entonces no hicieron caso a estas palabras de Yahweh, siguieron oprimiendo y haciendo maldad, y el Señor fue cuando los entregó. Entonces, leyendo estos versículos, queda claro que no fue que Nabucodonosor, que era tan grande o todopoderoso o poderosísimo, que él pudo conquistar al pueblo de Judá, sino que más bien fue Yahweh el que los entregó como castigo del mal fruto de las obras del pueblo. Esto podemos traerlo al día de hoy y podemos decir que el Señor está entregando al pueblo a estas tribulaciones que estamos viendo y que se vienen para el futuro. ¿Por qué? Por las malas obras que se han venido haciendo durante tantos años. Entonces, ya viendo que el pueblo de Israel, o sea, ya tenemos el contexto que en Daniel, si gustan, devolvámonos a Daniel. Daniel en versículo 3, que es por el que vamos. Entonces, ya tenemos el contexto que en esta era fue donde entró Nabucodonosor al primer templo, agarró a la casa de Judá y la puso en cautiverio. Ese es el contexto que tenemos y ese fue en el contexto que vivió Daniel. Versículo 3 de Daniel dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Entonces, del linaje real de los príncipes, eso hay que guardarse. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, ojo, 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que el rey mandó a traer hijos de Israel, o sea, del pueblo de Elohim, pero no cualquier persona mandó a traer, sino que el versículo 3 nos dice que tenían que ser el linaje real de los príncipes de Israel y que fueran sin tacha alguna, o sea, personas íntegras, enseñados en sabiduría y en ciencia para estar en el palacio del rey. O sea, que estas personas no eran, que estas personas eran en realidad personas bastante cultas y enseñadas. No fue que se llevaron a cualquier persona, digamos, a estar ahí al palacio del rey. Y con esto ya entonces nos vamos dando una idea de cómo era Daniel y de dónde provenía. Entonces, Daniel tuvo que haber provenido del linaje real y Daniel no era, digamos, cualquier persona que andaba por ahí, era una persona, pues, se supone que bastante culta y demás. Estos elegidos, dice la palabra, que iban a ser enseñados en la letra caldea, que era la escritura cuneiforme, y también iban a ser enseñados en la lengua de los caldeos. Todo esto por un periodo de, ¿qué?, de 3 años, para que después fuesen presentados al rey. Y el rey los iba a poner en un puesto que él tuviera ahí, no sé, como casi algo así como pasó con José en Egipto. Entonces, estas personas iban a ser enseñadas para tomar algún puesto bajo el rey. Entonces, si vemos en el versículo 6, continuando la lectura, dice: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. De los hijos de Judá, ¿qué quiere decir? Obviamente de la casa de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Baltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. Entonces, aquí también podemos ver cómo es costumbre ya del mundo de los paganos y de todos estos, o de Hasatán también, el cambiar el nombre judío o hebreo, perdón, de las personas, el nombre real de las personas. Y esto lo hacían, ¿por qué?
que ya eran propiedad del rey. Ellos se apropiaban de estas personas. Ya estas personas no eran, literalmente no eran personas, eran objetos. Ellos les ponían eh, un nombre de, digamos, de esa época de ellos. O sea, no iban a tener un nombre hebreo o judío digamos, bajo el rey, que no tenía nada que ver ni con judíos ni con hebreos. Entonces lo que hacía era cambiarles el nombre. Entonces, aquí vemos también de cómo sabemos que nuestro Yahweh, nuestro Elohim, le han cambiado también el nombre por Jehová y otros nombres ahí diferentes. ¿Para qué? Para ellos apropiarse también de eso. O sea, ellos no quieren que nosotros sepamos estas cosas, que tengamos ese nombre, que es el nombre real y demás, porque ellos se quieren apropiar de esto, se quieren apropiar de todo, ellos quieren hacer su propia, por así decirlo, religión. Entonces vemos cómo esto que vemos ahorita con Jehová y todo esto y Jesús y demás, ya se venía viendo desde años atrás, desde la época de Daniel, donde agarran a Daniel, Ananías y Misael y Azarías y les cambian el nombre por nombres paganos. Entonces, siguiendo con la lectura, en el versículo 8 dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Elohim a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y así continúa hasta el versículo 16. Hasta el versículo 16, para no leerles todo, lo que tiene que ver es con los alimentos. ¿Alimentos qué? Que son impuros, ya que el alimento del rey, o bueno, se cree que era gran parte de lo que comían los reyes, era mucho puerco. O sea, para ellos eso era un festín, mucho cerdo, mucho puerco y demás. Entonces, eran animales que ya hemos visto en, eh, en, en discipulados pasados y demás, que son animales impuros, según la Torá, según Yahweh, son animales impuros, inmundos y que no se deben de comer. Entonces, el versículo 9 también nos dice: y puso Elohim a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y lo puso en gracia, ¿por qué? Porque no se contaminó con comida inmunda. O sea, él le dijo al jefe de los eunucos: yo no voy a comer eso porque eso no es comida, según la palabra dice que eso no es comida para mí, eso es comida inmunda. Y por favor, no voy a comer eso. Y dice después que le traen, de lo que le traen es pura legumbre y demás. Y al final, pues ellos que se alimentaban de pura legumbre y demás, terminaron con unas caras diferentes a los que sí se contaminaban con cerdo y demás. Daniel y ellos terminaron como más pochotones, por así decirlo, con una cara que se veía mucho mejor, como si se hubieran alimentado de la mejor comida. Sin embargo, se alimentaron de pura legumbre y demás. Saltando al versículo 17, saltándonos, digamos, toda esta parte del alimento, que es muy importante, pero por temas de tiempo no lo vamos a ver, dice el versículo 17. A estos 4 muchachos, Elohim les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces, vemos cómo el Señor los bendice por la obediencia. ¿Y los bendice con qué? Con conocimiento, inteligencia y ciencia. Y además dice que a Daniel le da el entendimiento de visiones y sueños, que esto es súper importante, porque vamos a ver después lo que va a pasar. Pero entonces es súper importante entender que tenemos que ser obedientes y que si somos obedientes, el Señor obviamente nos va a bendecir y no nos va a bendecir solamente, digamos, con cosas materiales. Él nos va a dar también conocimiento, inteligencia y todo lo que necesitemos. Entonces, saltando, bueno, siguiendo ahí, perdón, en el versículo 18, dice así: pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. ¿Qué vemos en este versículo 18? Dice que pasados los días, o sea que ¿cuánto pasó? Obviamente 3 años, o sea, pasados los 3 años que fueron entrenados en todo lo de los caldeos, escritura, lectura y demás, y cómo hablaban y demás. El versículo 19 dice: y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey.
En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, ojo, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían todo su reino. O sea, esto fue básicamente lo que tuvieron Daniel y los demás, fue como una entrevista con el rey para tener un entendimiento, digamos, Nabucodonosor, para saber cómo estaban ellos, qué inteligencia tenían y demás. Y dice la palabra que ellos tenían delante del rey, y dice que ellos tenían 10 veces mejor inteligencia, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que él tenía en su reino. Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque Elohim los bendijo con esto. ¿Por qué? Por la obediencia que ellos tuvieron con él. Entonces, también para tener un entendimiento, hemos hablado de Nabucodonosor. Pero, ¿quién era Nabucodonosor? Él era una persona, se dice y se cree que era una persona sumamente estudiada en letras, poesía, inclusive hasta en altas matemáticas. Y se cree que fue el constructor de los jardines colgantes de Babilonia, que fue que una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O sea, se cree que fue el creador de una de las 7 maravillas del mundo antiguo. No era cualquier rey, no era cualquier persona, no era ahí que nada más de ahí nació, no sé, del linaje de X rey. No, esta era una persona sumamente inteligente, estudiada y demás. Era una persona muy lista y como curiosidad, digamos, él invadió, por decirlo así, como una curiosidad, pero como para que tengan también el entendimiento, él no fue que entró a Jerusalén y se hizo el templo y después lo destruyó, no. Él, de hecho, entró a Jerusalén y se hizo o conquistó Jerusalén en 3 diferentes ocasiones. ¿Qué era lo que pasaba? Que llegaba a Jerusalén, la conquistaba, después volvía el rey de Judá, lo sacaba, después él volvía y así estuvieron en 3 diferentes ocasiones, hasta que en la tercera ocasión fue donde ya Nabucodonosor decidió destrozar la ciudad y el primer templo. Entonces no fue que apenas llegó Nabucodonosor, destruyó el primer templo, no. Ahí pasaron varios años en los que él entraba, salía, lo derrotaban, se iba y volvía, y hasta la tercera vez ya él dijo, no, voy a destrozar la ciudad y voy a destrozar el primer templo. Entonces, volviendo a Daniel, él decía, o aquí el rey quería ver quiénes eran los mejores para llevar a cabo el trabajo en la corte del rey, que era lo que él quería. Él quería a los mejores de la casa de Judá para llevar a cabo ciertas labores en su corte o en su reino. Entonces, recordemos que si bien la palabra nos habla de solo estos 4 hijos del pueblo de Israel, Daniel y los demás, en el versículo 3, recuerden que habían dicho que nos dice que fueron llevados los hijos del linaje real, por lo que podemos entender que no fueran solamente estas 4 personas, sino que se llevaron a enseñar muchísimas más personas durante estos 3 años, pero los que sobresalieron fueron Daniel y los demás. ¿Por qué? Porque tuvieron, yo me imagino que los demás sí tal vez pudieron haber comido cerdo y demás y tal vez no fueron tan obedientes como ellos, por eso el Señor los puso sobre todos los demás. Entonces, saltando ya al capítulo 2 de Daniel, Daniel capítulo 2, versículo 1, esa era como la introducción, como para tener el contexto de la era y de quién era Nabucodonosor, de dónde venía Daniel y los demás. Entonces, ya en el capítulo 2 vamos a ver la primera premonición o la primera visión que le da Yahweh, que de hecho se la da a Nabucodonosor, pero recordemos que Daniel fue al que el Señor le dio el entendimiento para los sueños y todo esto. Entonces, vamos a Daniel versículo 1 que dice, capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé,
si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. ¿Qué es un muladar? Es un lugar donde se acumula el estiércol. Es un lugar muy sucio donde se acumula basura o cosas que ya son inservibles. Entonces, el rey les está diciendo que si no le dicen el sueño, va a convertir literalmente las casas de ellos, de los magos y hechiceros y todo eso, en literalmente basureros. Entonces, en el versículo 6 nos dice, y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis, en vez de darles, o en vez de hacerle las casas, basura y demás, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Versículo 7 nos dice, respondieron entonces por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió de nuevo y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones. Dilación es como que están poniendo trabas o están dilatando, por así decirlo, haciendo que vaya un poco más lento la cosa, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Entonces, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre, ojo, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Entonces, versículo 11, ¿por qué el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey? Solo quien dice aquí, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Recordemos que, ojo, que aquí, bueno, que los caldeos mismos aceptan que solo los dioses, porque ellos eran politeístas y tenían muchos dioses, que dice que no están en la carne. Ellos aclaran de que literalmente los dioses de ellos no van a declararle o a tener esta visión. Ellos no van a saber, o sea, ellos le están diciendo, no voy a poder responder esto. ¿Por qué? Porque ellos saben, ellos sabían que los dioses de ellos no iban a revelarles eso, porque no es algo que esos dioses pudieran revelar. Solamente Yahweh, el Elohim, que fue el que le dio esa visión al rey, era el único que podía darle interpretación y mostrar qué fue lo que en realidad soñó este rey. En el versículo 12 dice, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. Todos los sabios iban a ser muertos. Y se publicó el edicto que los sabios fueran llevados a muerte. Entonces, ¿qué fueron? Fueron y buscaron ¿a quién? A Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿Por qué? Porque ellos eran parte ya de estos sabios del templo, perdón, de Nabucodonosor. O sea, iban a matar inclusive a Daniel y a sus compañeros. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Recordemos entonces que Elohim ya había llenado a Daniel de sabiduría. Y aquí dice claramente que Daniel habló que sabia y prudentemente a Arioc. Si Yahweh no hubiera preparado a Daniel y no le hubiera dado esa sabiduría, muy probablemente ellos también hubieran sido muertos junto con todos los otros sabios. Entonces, el Señor siempre nos prepara. Él sabe el momento en el que nosotros vamos a necesitar de X, B o Y, y Él nos va a preparar para ese momento. En el momento que nosotros necesitamos X habilidad o la sabiduría que necesitemos, el Señor nos la va a dar. Nos la va a dar antes o en ese momento. Pero el Señor hay que estar 100% seguros de que Él siempre nos va a dar eso que nosotros necesitemos. Entonces, versículo 15. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de este edicto que se publique, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. Ojo, que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Entonces, el Señor nos revela todo, pero que a su tiempo. Aquí podemos ver que no fue que Daniel entró en presencia del rey y ya le llegó la visión. No,
él lo que hizo fue que llegó y pidió tiempo. ¿Por qué? ¿Y qué vemos aquí también? Primero, que Daniel tenía la fe y la confianza en Yahweh, que todo le iba a ser revelado. ¿Pero qué? A su tiempo. ¿Ok? No podemos dejarnos llevar y querer que el Señor nos revele todo ya, en el momento que nosotros queremos. No, el Señor lo revela en su tiempo y su tiempo es perfecto. Y lo segundo que podemos ver aquí es que él sabía que tenía que tener tiempo. ¿Para qué tiempo? Para pedirle al Señor la revelación. ¿Ok? Entonces, en el versículo 17 dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Elohim del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pareciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, ¿qué vemos en estos dos versículos? Nos muestra la gran importancia de qué, de la oración y de saber pedirle al Señor. Y no solamente de pedirle al Señor, sino de pedirle en unísono, o sea, todos juntos. Aquí la palabra nos dice, en el versículo 17 muy claramente, dice que Daniel fue a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia al Elohim del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios. Y entonces, la importancia de lo que dice la palabra en Mateo 18, versículo 9, nos dice, además os digo, no lo busquen, se los voy a leer. Mateo 18, versículo 9 nos dice, además os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mí. Mi Padre que está en los cielos, perdón, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Versículo 20 dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, estas palabras dichas por Yeshua, años, muchísimo más adelante, estas palabras ya habían sido reveladas a Daniel. Sí. Daniel sabía esto. Entonces, Daniel lo que hizo fue ir donde el rey, pedirle tiempo, ir donde digamos, sus amigos, por así decirlo, sus hermanos, y decirles, bueno, pasó esto y esto, vamos a orar en esta dirección para que el Señor nos dé el entendimiento y Él por fe nos va a revelar el sueño y nos va a decir de qué se trata. Entonces, esto es súper, súper importante. Ya Daniel sabía estas palabras. Entonces, siguiendo en Daniel versículo 19. Entonces el secreto, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo a Daniel al Elohim del cielo. ¿Okay? El secreto le fue revelado a Daniel en la noche. ¿Y qué fue lo que hizo Daniel? Y pues obviamente él bendijo al Señor, supongo que él se arrodilló en la noche, oró y le dio gracias al Señor por darle esa revelación. Muchas veces nosotros recibimos bendiciones y no le damos gracias a Elohim, a Yahweh, que fue el que nos dio esa bendición. Entonces vemos como Daniel recibe la bendición y le da a Yahweh las gracias, con oración, supongo, tal vez con ayuno, no sé cómo lo habrá hecho, pero dice la palabra que él bendijo al Elohim del cielo. Y también vemos cómo los secretos son revelados. Los secretos no son revelados a nosotros, al pueblo de Elohim, por medio de Yahweh, por medio de Yeshua, no son revelados estos secretos. Lo vemos en Lucas 8:17. Si gustan buscarlo, si no, yo se los puedo leer. Lucas capítulo 8, versículo 17. Dice la palabra. Lucas 8:17. Lucas capítulo 8, versículo 17. Dice la palabra, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Dice la palabra en Lucas 8:17. Entonces, esto lo vemos también en Daniel, como le fue revelado este secreto, esto que estaba oculto le fue manifiesto, y dice también en Lucas que ningún secreto no va a salir, todos los secretos van a salir a la luz. ¿Okay? Siguiendo en el versículo 20 de Daniel. En el versículo 20 de Daniel
para seguir con la lectura, dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Yahweh de siglos en siglos, el nombre de Elohim, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Qué dice aquí en el versículo 21? Dice que él quita reyes y pone reyes. Yahweh, el Elohim, es el que pone y quita reyes, es el que pone y quita mandatarios. No somos nosotros, no es nadie más que Yahweh, nuestro Elohim. Él es el que permite que ciertos mandatarios o que ciertos reyes, en esos momentos, por ejemplo, llegaran al poder. Él lo permite. ¿Por qué? Por algo, pues, vamos a ver, son cosas que solo Yahweh, que solo nuestro Elohim sabe por qué las hace. Ahorita con lo que está pasando ahí en Estados Unidos, solo nuestro Señor sabe qué está pasando, por qué está pasando y cuál es el futuro de eso y para qué propósito. Entonces solamente Él sabe eso. Nosotros nada más tenemos que, obviamente, seguir orando y demás y aceptar lo que Él tenga para nosotros. Pero todo es con un propósito y ni el orden, ni el nuevo orden mundial, ni nada de eso es el que pone esos reyes o esos presidentes o lo que sea. Es Yahweh el que permite que estas cosas pasen para un propósito. No lo sabemos. Ahí, más adelante, en el futuro, Él nos lo revelará. Versículo 22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Entonces, esta es otra alusión de que nuestro Señor revela lo escondido. ¿Ok? Dice el versículo 22, Él revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en tinieblas. Él conoce, Él sabe todo lo que está pasando, Él tiene el control de todo lo que está pasando. Que pasan muchas cosas de que uno pensaría que son malas y demás, sí, pero nuevamente pasan porque nuestro Yahweh lo permite y pasan por un propósito, el cual es más grande que el entendimiento que nosotros podamos tener en este momento. Pero nuestro Yahweh tenemos que estar tranquilos porque Él tiene el control, inclusive de todo lo que está bajo las tinieblas, Él ya lo conoce y Él sabe lo que hay ahí. Y dice que en Él mora la luz. Entonces, nuestro Elohim es luz. Okay. A ti, oh Elohim de mis padres, te doy gracias en el versículo 23. Y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, dice así, de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, más bien llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces, el Señor también nos muestra que Él tiene misericordia, aún de los que no lo siguen y andan largo de sus pasos. Estos disque sabios que dice aquí eran seguidores, pero obviamente no de Yahweh, de nuestro Elohim, eran seguidores de dioses paganos. Mas, sin embargo, ¿qué le dice Daniel a Arioc? El cual dice la palabra que había mandado el rey a matar a los sabios. Él le dice, no mates a los sabios de Babilonia, más bien llévame en presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Por- Entonces, Yahweh inclusive no solamente salvó a Daniel bueno, a los cuatro que venían de Israel, a Daniel y a los demás, sino que también salvó, por así decirlo, a todos los sabios de Babilonia. Porque aquí cualquiera hubiera pensado que nada más se hubieran salvado a Daniel y ellos y todos los demás hubieran sido muertos. Pero no, Yahweh tiene misericordia. Él tiene misericordia aún así de los paganos, aún así de los que pecan, aún así Él tiene misericordia de todos ellos y les da una segunda oportunidad. Aquí literalmente nuestro Yahweh, nuestro Elohim les está dando una oportunidad más para que estos disque sabios de Babilonia vean que Daniel está en realidad de parte del Elohim de Yahweh, del Elohim de Israel, que es el único Dios, el único Elohim, y les está dando, por así decirlo, como la oportunidad de que vean todo esto y se conviertan y crean en el único Elohim, el Elohim viviente. Entonces, Yahweh tiene inclusive amor y tiene misericordia de los que no están caminando a su lado. Versículo 25
al 27. Dice, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel, con el que Daniel le dijo, lléveme delante del rey. Así lo hizo Arioc. Y llegó Arioc delante del rey y le dijo, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Ojo que Arioc también ya aquí podemos ver que viene, digámoslo así, con fe, porque él está diciendo al rey que este hombre, Daniel, le dará la interpretación. O sea, no está diciendo que yo creo que tal vez, no, él está diciendo, él viene con la interpretación. Probablemente ya Arioc aquí también ya está entendiendo quién es el Elohim viviente, quién es el Elohim de Israel y que es el único Dios, entonces el único Elohim. En el versículo 26 dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltasar. Recuerden que le habían cambiado el nombre. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel le responde, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. ¿Por qué? Porque Daniel sabía que ese sueño o visión que tuvo el rey fue dado por Elohim y sabía que Elohim no le iba a mostrar esta visión ni su significado a otras personas que no fueran seguidores de él, a personas impuras o a personas que tuvieran falsos ídolos o falsos testimonios. Entonces Daniel está diciendo, esto no te lo va a revelar nadie más que Yahweh, nadie más que sea una persona seguidora de nuestro Elohim. Entonces en el versículo 28 dice, pero hay un Elohim en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Aquí ya empezamos con la primera interpretación de Daniel, y que son, bueno, son, según lo que leí y según mis cálculos, son más o menos unas 7 visiones que tuvo Daniel y su significado. Entonces, la primera de estas interpretaciones la vamos a ver. Creo que nada más nos va a dar tiempo de verla, solamente esta primera interpretación. Entonces, vamos a ver en el versículo 29, que es donde quedamos. Okay. Antes de darles el sueño del rey y la interpretación de Daniel, tenemos que entender que esta interpretación, lo que vamos a ver es la profecía de los imperios que vienen de ese momento hacia el final de los tiempos, que es el imperio babilónico, que era el imperio de Nabucodonosor, hasta el establecimiento del reino de Elohim, y así lo vamos a ver ahorita. O sea, la profecía nos está hablando desde ese momento hasta, inclusive hasta el Apocalipsis, hasta el final de los tiempos, hasta el reino de Dios, dice ahí en la Biblia, hasta el reino de Elohim. Entonces, esta profecía nos habla de los imperios que van a haber, cómo van a ser, si van a ser fuertes y demás, y cuántos imperios van a haber. Versículo 29, para empezar ya con la profecía. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. O sea, está viendo, digámoslo así, el futuro. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Qué nos muestra Daniel aquí? En primer lugar, que él era una persona sumamente humilde. Él está diciendo aquí que no es que él tenga más sabiduría que los demás seres vivos. O sea, él no está diciendo, el Señor me está utilizando a mí porque yo soy más inteligente que los demás o porque yo tengo esto y esto y esto que no tienen los demás, no. Él está diciendo nada más que el Señor lo está utilizando a él porque así lo decidió Yahweh, no por X, B o Y que él tenga además. También podemos comprender que el Señor no solamente va a utilizar a las personas más puras, más sabias o con mayor conocimiento, sino que Elohim puede utilizar a cualquier persona que él desee sin que ésta tenga nada en particular. El Señor utiliza al pecador, desde el más pecador hasta el más santo lo puede utilizar el Señor.
Aquí estamos viendo que él está utilizando a Nabucodonosor, que era un rey, que era pagano y demás. Inclusive el Señor lo está utilizando y le está dando estas visiones y le está diciendo lo que viene. O sea, él no está utilizando a un santo, no, él está utilizando inclusive a una persona que no es parte del pueblo de Israel, inclusive. O sea, es un pecador y le está dando las visiones del futuro, no se las está dando a alguien del pueblo de Israel. Entonces, la primera profecía empieza así, versículo 31. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Versículo 33. Sus piernas de oro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y las desmenuzó. Versículo 38. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se lo llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, le dijo Daniel al rey. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Elohim del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Recordemos que el que puso al rey Nabucodonosor fue Yahweh. Entonces, el que pone los reyes, gobernantes, es Yahweh. Él les está dando el poder, la fuerza y la majestad, en este caso a Nabucodonosor. Y donde quiera que habitan los hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado de dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, recordemos, al principio leímos que Elohim le dio a Nabucodonosor a Judá, al pueblo de Judá, a la casa de Judá, y no solamente a Judá, sino que ahora vemos que le fue entregado a Nabucodonosor toda persona y animal, y entonces volvemos, digamos, a lo mismo. Nabucodonosor era un politeísta, un pagano, tenía varios dioses, inclusive leímos que él tenía sus adivinos, hechiceros y demás. En otras palabras, todo hombre y animal de la creación fue entregada a esta persona, a Nabucodonosor, que no era una persona que ni oraba, ni ayunaba, ni hacía nada de esto. Le fue entregado, ¿por qué? Porque Yahweh tenía un propósito que muy probablemente nosotros en ese momento no hubiéramos entendido y hubiéramos dicho, ¿por qué estamos en cautiverio de esta persona que es un pagano, que es un politeísta y que es un pecador? Y nosotros deberíamos de estar más bien encima de él, arriba de él y gobernándolo a él, por así decirlo. A mí esto me parece en realidad pues bastante extraño, ¿verdad? Pero, como les digo, Yahweh tiene él obra de maneras extrañas que nosotros no podemos entender. Entonces, eh, siguiendo con la lectura, en el versículo 39, siguiendo con la interpretación del sueño, dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Pero antes habíamos visto entonces que Nabucodonosor era la cabeza de la estatua. Recordemos que él lo que vio en el sueño fue una estatua con oro, hierro y demás. La cabeza, que era de hierro, era Nabucodonosor, era el reino de él, el reino de Nabucodonosor, el reino babilonio, que fue un reino sumamente grande, un reino muy poderoso y demás, y por eso él lo vio como oro. Entonces dice en el versículo 39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Entonces, ya aquí la palabra, la profecía nos está hablando de 4 reinos. ¿Qué son los 4 reinos o 4 imperios mundiales que ya pasaron? Al día de hoy ya estos 4 imperios son pasados. Ya estos imperios ya pasaron y ya fueron derrocados y demás. Esto era una profecía de lo que vendría para la tierra.
Entonces, el Señor le estaba mostrando a Nabucodonosor que habrían 4 imperios y que eran imperios mundiales. Entonces, ¿cuál era el primer gran imperio? Representado por oro, el del rey Nabucodonosor, que era el imperio babilónico. Después de esto vino un segundo gran imperio, que es representado por la plata, según la profecía que le dio Yahweh a Nabucodonosor, que fue el imperio medo-persa. El tercer gran imperio, presentado aquí a Nabucodonosor en esta profecía, fue de bronce, que fue el imperio greco-macedonio, con Alejandro Magno. Todos hemos escuchado de Alejandro Magno. Fue el tercer gran imperio. El cuarto gran imperio que ya pasó fue representado por hierro y fue el imperio romano, que terminó en el año 476 después de Cristo. Recordemos que obviamente Yeshua vivió bajo el imperio romano, o vivió cuando estaba el imperio romano gobernando. De hecho, el versículo 40 nos da una descripción de la grandeza del imperio romano, y fue bajo este imperio, bueno, que Yeshua estuvo acá en la tierra. El versículo 41 dice así: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Aquí ya estamos hablando de un reino que no ha pasado. Esto es un reino que va a venir. Mas habrá en el lago de la fuerza del hierro, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Obviamente, hierro y barro tienen partes fuertes y partes frágiles. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, estamos hablando aquí, o Daniel nos está hablando de un quinto imperio que no ha surgido, ¿ok? Aún que está por surgir. Pero ya el Señor nos dice que va a ser un imperio, ¿qué? Un imperio grande, que va a tener fuerza como el imperio romano, que eso lo dice, que dice en versículo 41, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. ¿Y qué representaba el hierro? El imperio romano. Entonces, va a tener parte de fuerza del imperio romano, y recordemos que el imperio romano fue un imperio, o sea, es un imperio mundial, literalmente, un imperio gigante, va a tener parte de esa fuerza, pero que va a ser un imperio también frágil. ¿Por qué? Porque va a estar dividido. También nos dice que va a tener partes de barro, o sea, que va a tener sus partes frágiles. Se cree que estos estos dedos, representan, son obviamente 10 dedos, representan 10 reyes que se levantarán de las naciones y que se van a unir, eh, que se van a unir, pero también leímos que van a tener divisiones, porque el hierro y el barro no se pueden, o sea, se pueden medio unir, pero va a quedar siempre como frágil. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos 10 reyes o 10 naciones, pueden ser 10 reyes, pueden ser 10 presidentes, pueden ser 10 naciones, pueden ser inclusive 10 uniones, por así decirlo, de países que se junten para hacer un nuevo imperio. ¿Lo estamos viendo eso? Por supuesto que sí. Vemos cómo se ve, digamos, como la ONU, donde se unen prácticamente que todos los países y se ve como un nuevo orden mundial, que es lo que quieren hacer y demás. Se ve como los países, digamos, europeos tienen como su propia organización y demás. Entonces, pueden ser 10 presidentes, 10 naciones, 10 reyes o 10 organizaciones que se van a unir y van a conformar un nuevo imperio. Un imperio que hasta el momento no hemos visto. ¿Que vamos a ver? Sí, probablemente lo vamos a ver. Y ahorita vamos a ese tema, porque esto también lo toca Apocalipsis. Vamos al versículo 44. Y ya casi estamos terminando. Versículo 44 dice: y en los días de estos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino. Ojo, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzará,
Ojo que la piedra va a desmenuzar el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. O sea, todos esos gobiernos que vimos, esos imperios que vimos, esta piedra los va a desmenuzar. El gran Elohim, dice Daniel, ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y es fiel su interpretación. O sea, el sueño es verdadero. Todo lo que estamos viendo aquí va a pasar. O sea, que este gran imperio, este quinto gran imperio va a pasar, viene, es lo que vamos a ver. Y dice la palabra que esta interpretación es fiel y es 100% verdadera. Entonces, aquí vemos lo que podemos llamar también como un sexto imperio, pero dice que este nuevo imperio no va a ser destruido jamás, ni será un reino que se deje a otro pueblo. ¿Y cuál es este imperio o este nuevo reino? El sexto reino es el reino de Dios, el reino de Elohim, que dice el versículo 4, que este imperio desmenuzará y consumirá todos los reinos y permanecerá para siempre. Recordemos que el reino de Elohim se va a establecer aquí en la tierra, como ha dicho muchas veces La Paz. No es que vamos a ir al cielo no sé, a gobernar en otro lugar, no. Todo va a ser aquí en la tierra y aquí lo dice muy claramente. Es un reino que se va a establecer, que va a desmenuzar o va a despedazar todos los otros reinos y este reino no se va a dar a otro pueblo, sino que se le va a dar al pueblo de Israel, a nosotros, por fe, a nosotros se nos va a dar este nuevo imperio, obviamente gobernado por quién, por Elohim, por Yeshua, por Yahweh. Entonces, el versículo 45 también nos habla de la piedra y que dice que fue hecha un gran monte, y ya todos sabemos quién es la piedra reprobada por los edificadores, la cual fue venida a ser cabeza de ángulo. Entonces, ¿de quién nos está hablando este versículo 45? Obviamente de nuestro Yeshua. Vemos cómo Daniel entonces, cientos de años antes de la llegada de Yeshua, antes de su llegada, él ya estaba profetizando que él vendría y habla también de su reinado, del reinado de Yahweh, el reinado de Yeshua ya aquí en la tierra, ya que sabemos que él vendrá obviamente a reinar en la tierra para siempre y esto fue después descrito también o le fue mostrado a Juan en Apocalipsis. Entonces, para terminar, veamos Apocalipsis 17, por favor. Apocalipsis 17, versículos del 12 al 14. Apocalipsis 17, versículos del 12 al 14. Vamos a ver cómo todo lo que hemos visto aquí, o bueno, esta parte de los 10 dedos de hierro y de barro, cómo esto también le fue mostrado a Juan en Apocalipsis 17, versículo del 12 al 14. Y dice la palabra en Apocalipsis, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. La bestia hace referencia al antimashiach. Entonces, estos 10 cuernos que habla Apocalipsis son los 10 dedos que vio Nabucodonosor en en su sueño. Y son la interpretación también que le dio Daniel. Entonces, vemos cómo Daniel está profetizando o el Señor les está mostrando, Yahweh les muestra lo que va a pasar en el final de los tiempos. Y lo vemos también en Apocalipsis. El versículo 13 dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, a Antimashiach. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, como les dije, vemos que Daniel nos está hablando de estos 10 reyes. Estos 10 dedos son representados por estos 10 reyes que van a venir, ¿cuándo? En la época del antimashiach. Entonces, cuando el antimashiach esté, va a venir estos 10 reyes y va a venir este nuevo imperio y le van a otorgar, digamos, toda autoridad al antimashiach. Y ya obviamente sabemos que se van a querer enfrentar contra el Cordero, Yeshua, y Él los va a vencer. ¿Para qué? Para gobernar por siempre. Que fue lo último que nos dijo Daniel en la profecía.
van a haber estos imperios, 4 imperios, va a venir un 5.º imperio, que va a ser que va a ser por 10 reyes, por 10 gobernantes, 10 países, por ahí no sabemos, pero después de este va a venir el último gran imperio, por así decirlo, el último imperio, que es el imperio, digámoslo así, de Elohim, que va a ser ya el único que dice ahí que jamás, jamás, jamás va a ser destruido, que va a estar para siempre y por siempre, y en el cual nosotros vamos a ser gobernantes, porque dice también Daniel que este imperio no se le va a dar a ningún otro pueblo. ¿Y qué quiere decir esto? Obviamente, que este nuevo imperio va a ser para nosotros, para el pueblo de Israel. No se le va a dar a ningún otro pueblo, sino al pueblo de Israel. Y 11:30, ¿sí? Terminamos entonces con esta. Perdón si lo sintieron un poquillo pesado, pero quería tener como, no quería darles como nada más las profecías o lo que decía Daniel, sino quería que tuviéramos el contexto de quién era Daniel, Nabucodonosor, qué había pasado, por qué pasó y demás, para ya entrar, digamos, a estas profecías. Espero ya dentro de un mes que me toque otra vez la palabra, ya poder andar en las demás profecías, que más o menos son como 7, darles la interpretación que nos da Yahweh, que Él sea el que nos muestre qué es lo que quieren decir. Y como les digo, para mí Daniel es uno de los profetas más importantes y que todos son importantes obviamente, pero en estos tiempos es uno de los profetas que más se deberían de estar leyendo, estudiando, porque él literalmente nos profetizó estos tiempos en los que estamos viviendo, lo que va a pasar y cómo tenemos que afrontarlos. Entonces, de nuevo, espero que no haya sido tan pesada ni tan lenta la palabra hoy, pero lo consideré importante tener todos estos contextos para ya el día de mañana, ya en un mes, cuando me toque la palabra otra vez, ya tener ya un mejor contexto y un mejor entendimiento de Daniel. Y les cedo la palabra a los pastores y espero que los haya sido de gran entendimiento esta palabra. Walter, Sí, señor. ¿usted ocupa de un día más? O de una hora más, perdón. Eh, Pues sí, lo que pasa es que, digamos, de como el libro de Daniel también y las demás profecías son un poquito más complicadas, entonces sí me gustaría tener, digamos, como de aquí a que me toque, que un mes más o menos, para traer bien la palabra ya bien estudiada y demás. Es que estaba pensando para no perder el hilo, Sí, señor. de que si pudiera concluir con la próxima semana. Ok, está bien, pa. Puedo, sí, ok, está bien, pa. Si usted manda, usted me dice. Y yo nada más le pido discernimiento al Señor para que... Que lo concluyera, porque sería bueno no esperarse un mes, sino esperarse 8 días. Sí. Y por lo menos ya para que todos estemos leyendo Daniel en estos días, antes de que usted, ¿cómo se llama?, empiece y nos termine de dar eso. Entonces puede ser que de 8 y todo lo vamos para usted, de hoy en 8. Amén. Está bien, Paz. Sí. Yo le voy a pedir discernimiento al Señor para que me traiga todo lo que me tenga que dar en esta semana. Exactamente, sí. Bueno, no, entonces darle las gracias porque esto es muy bonita, esta profecía de Daniel, que ya se está cumpliendo y veremos en su cumplimiento. Y hay algo muy importante, que Daniel es uno de los profetas mayores a los cuales el Señor tomó en cuenta para que aún hoy, estemos nosotros pendientes de él, para que sepamos de que la profecía sí es exacta, porque en él vemos grandes cosas que pues yo sé que usted las va a comentar, y ya muchos sabemos la historia de Daniel y los leones, y Daniel y el horno de fuego también, ¿verdad? Entonces, Dios lo protegió, Dios se aseguró en él que lo que dijera era palabra de Dios, y entonces siempre lo respaldó, y su profecía hasta hoy está vigente. Entonces es importante que nosotros conozcamos eso, porque muchas de sus profecías son parte de lo que estamos viendo en esos tiempos finales también. Entonces, para que ustedes pues ya nos termine
dar esta ilustración tan magnífica que es saber sobre Daniel. Amén. Perfecto, pues. Perdón. No, yo lo que quería, arrimarle ahí un poco, Walter, es de la que usted dice que en los tiempos, no, ya estamos en los tiempos. Ya estamos en las profecías de Daniel y de los profetas contemporáneos que se riman con Daniel, que es el apóstol Juan, Oseas, Zacarías, de los profetas menores, y Jeremías, que es uno de los profetas también muy importantes. La enseñanza que usted está dando es buena y está muy apegada a la palabra. Pero sí, recalcar ahí que ya estamos en el tiempo de cumplimiento de la palabra de la profecía. Ya está, esos 10 que nombra Daniel ya están, y es el nuevo orden, no es el nuevo, le ponen el nuevo orden mundial, pero desde antiguos, desde la Torre de Babel hasta el día de hoy, ya el nuevo orden venía en proceso, y se está dando para culminarse, que es con estos sellos que habla el apóstol Juan, que usted lo va a ver, usted lo va a decir más adelante, pero ya estamos en el proceso, ya, y esa guerra que habla, este enfrentamiento que va a hacer con Yeshua va a ser en la guerra del Armagedón, Sí, amén. que es cuando esos hombres van a ser puestos en el milenio, y es Jesucristo que va a reinar durante 1000 años hasta que Satán vuelva a ser soltado y vuelva otra vez, y muchos serán engañados, y vendrá ya la palabra que dice y que dice Yeshua: le entregaré a mi padre y le iré a mi padre con te entrego todo, y el que reinará es Elohim. Pero Sí, amén. todo está muy bien, y yo lo felicito porque para los que no han entendido un poco la profecía, se está cumpliendo, ya estamos en el proceso de cumplimiento. Sí, amén, amén. Sí, es, pa. Bueno, entonces, anuncios para culminar. Y vamos, no sé si tiene preparada alguna alabanza. Sí, de hecho, pues tenemos una para terminar. Ok, entonces voy a los anuncios y diciéndole que no se les olvide que el próximo miércoles tenemos el ayuno congregacional y el discipulado a las 7. El próximo viernes tenemos la oración semanal. La apoyamos porque a partir de las 5:30 del viernes inicia el Shabbat. Entonces es importante estar orando en tiempo de Shabbat, y el próximo sábado de 8 a esta misma hora. Entonces continuamos con Daniel bajo la plenaria que la va a dar Walter. Vamos a tener Walter la plenaria. Entonces estemos pendientes porque es muy importante para que sigamos aprendiendo. Y bueno, entonces hagamos la alabanza y ahorita pues despedimos el culto dándole gracias a Dios. Mientras los cielos se abren, te adoro, y yo respondo al ver tu gloria caer. Que hoy tu gloria descienda en nosotros, haz que tu amor invada todo mi ser. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí, dile. Santo Espíritu de Dios, sopla, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu de Dios, bienvenido.
cielos se abren, te adoro. Y yo respondo al ver tu gloria caer. Que hoy tu gloria descienda en nosotros. Haz que tu amor invada todo mi ser. Dile, Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla, sopla en mí. Oh, Santo Espíritu de Dios, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Oh, Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Cántale, Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla, sopla en mí, sopla en mí, oh, sopla en mí, sopla en mí, oh, sopla en mí, sopla en mí, cántalo, sopla en mí, oh, sopla en mí, y que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu ven, cántale, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, esperamos por ti, mi Rey. Levante su voz, pueblo de Dios, levante sus manos, su presencia está en este lugar. Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo, el derramar de su espíritu. Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo, el derramar de su espíritu. Es fuera de control, espontáneo, explosivo, el derramar de su espíritu. Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo, el derramar de su espíritu. Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo, el derramar de su espíritu. Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo, el derramar de su espíritu. Queremos más de tu espíritu. Oh, sopla y abre los cielos, y que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu ven, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que sobre y que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu ven, Espíritu ven, cántale. Amén, amén. Ok.
Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a despedir el culto dándole gracias a Dios por lo que hemos aprendido, por lo que seguiremos aprendiendo, pero sobre todo porque creemos que cuando dice la palabra que donde esté más de uno en medio de nosotros estará el Dios Altísimo, estará aquí la presencia de Elohim, estará aquí el Espíritu Santo de Dios, el Ruach HaKadosh. Entonces, ahí con los ojos cerraditos y en reverencia a Dios, en reverencia al Todopoderoso, démosle gracias a Dios por este momento tan sublime que Él ha puesto para con nosotros, diciendo, Padre Santo y Dios amado, a ti sea la honra, la gloria, la alabanza y la oración. Oh Padre y Señor mío, gracias te damos por lo que hoy hemos aprendido, por lo que hoy nos han enseñado, Padre Santo, porque estamos viendo el cumplimiento de tu profeta amado, que es Daniel, Padre, esa profecía de Daniel, que este de seguimiento, sabiduría y entendimiento, Padre Santo, y esa sabiduría de revelación de sueños, Padre Santo. Sueño que hasta hoy, más de 2000 años, Padre Santo, porque eso fueron 500 años antes de Cristo, más de 2500 años, Padre Santo, te fue revelada esa palabra, Padre, mi Señor amado. Y hoy estamos viendo el cumplimiento de ella, mi Señor. Espíritu Santo, Dios, te pido que tomes control de los hermanos que hoy estuvieron aquí, como son Gary, Mi Esperanza, Sandro, Laura, Catherine, Walter, mi esposa y yo, Padre Santo, Natalia, creo que está ahorita con nosotros, y todos los que estén ahí, Padre Santo, te pedimos que tomes control, Padre Santo, de sus cuerpos, de sus almas y de sus espíritus. Padre Santo, creyendo lo que dice tu palabra, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente, pidiendo la palabra tuya que dice que el Señor de los ejércitos ciertamente será con nosotros de la manera que lo has pensado y será confirmado como lo has determinado. Creyendo, Padre, que tú mandas ángeles custodios de esta jerarquía, cubriendo nuestros hogares, cubriendo nuestras vidas, cubriendo todo lo que tú nos has dado en administración y administración, Padre Santo, para que sigamos honrándote y glorificándote a ti, Padre Santo. Bendícelos a todos los hermanos hoy con toda bendición. Y podemos decir, Padre Santo, que podemos ir hoy confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en la tribulación, Padre Santo. Que tú, Padre, no permitirás que tus hijos, Padre, sean dañados, ni vas a permitir, Padre Santo, que su simiente mendigue pan, Padre Santo. Porque tú has tomado control de nosotros. Porque este momento de oración ha sido para honrarte y glorificarte a ti. Porque este Shabbat Shalom, Padre Santo, es para descansar en la presencia del Espíritu Santo, es para tener esa coinonía, es para tener esa unión, es para tener esa identidad, es para tener esa revelación, es para que tú, Padre Santo, nos cubras esa multitud de pecados, Padre Santo, porque sabemos que contigo, Padre Santo, tendremos la bendición de ser sanados, Padre Santo, de ser bendecidos, Padre Santo, de ser cubiertos, de ser prosperados, de que no haya ruina, ni haya miseria, ni haya enfermedad, nada, Padre, que nos pueda tocar, porque estamos cancelando y anulando todo espíritu de muerte, de enfermedad, de tristeza, de destrucción, de asalto, de robo, Padre Santo, de miseria económica, de miseria espiritual, Padre Santo. Estamos cancelando y anulando y revocando, Padre, toda palabra de maldición que haya venido sobre nuestras vidas, que no hay enfermedad que nos pueda tocar ni nos pueda dañar y quitar la vida, Padre Santo, porque hoy estamos cubiertos con la sangre del Cordero y somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque hoy podemos decir gracias Dios, y bendito sea tu nombre, y podemos decir que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga en nosotros misericordia, que el Señor alce sobre nosotros su rostro y nos conceda la paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre Santo, bendigo a la iglesia Monte de Restauración para Cristo, bendigo este ministerio, bendigo cada uno de sus miembros, Padre Santo, y que la paz de Dios siga, Padre Santo, llenando nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, todos nuestros seres queridos. Y así lo hemos creído, agradecido y apropiado en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Padre. Un aplauso al Altísimo. Un aplauso al Altísimo. Santo es el Gracias. Gloria a Dios. Un aplauso al Altísimo. Gracias a Dios, gloria.
Que Dios nos Amén. bendiga poderosamente. Muchas gracias a cada uno por haber estado con nosotros. Ay, levantó la mano doña Esperanza. Tiene el micrófono apagado, el hermano Gary. Sí. Tienen que encender el micrófono, teta. No los veo. Se congeló la imagen, ¿no? No, están ahí. Micrófono. El micrófono, Esperanza. Se congeló la imagen. Grandpa, do you know how to turn on the microphone? Ya. Ajá. There you go. Okay. ¿Por qué lo se apagó solo? ¿Querían decir algo, teta? No, darle las gracias y felicitarlo por ese mensaje muy especial. Nos gustó mucho y de verdad que tenemos que orar más y tener fe en el Señor. Ahorita que estamos, bueno, todo el tiempo, pero en este momento lo necesitamos más, estar más cerca de Él. Amén. Amén. Así Seguir es. bendiciendo a todos, Gloria al Señor. a todos, a su familia y a todos. Que Dios nos guarde y nos proteja. Amén. Y sea. Bueno, Dios nos Sí, bendiga. yo quería agregar también que no, el hermano Walter va siguiendo a cabalidad. El mensaje no fue fuerte, me refiero, no fue tan brusco, extendido y está siendo muy bien claro, está muy bien, porque estas enseñanzas son bien complicadas. Sí. Entonces, a veces se nos hace un poco brusco, pero no, está muy bien, va muy bien y espero de hoy en 8 días, de veras, es un deleite. A mí me deleita estas profecías, Daniel y Apocalipsis, porque son los últimos tiempos que estamos viviendo y debemos de estar con los ojos bien abiertos y nuestros oídos escuchar todo, porque de veras que de eso es lo que las iglesias, las congregaciones deben de dar a iglesia viene y está escrito hace más de 2000 años, más de años y que nuestros ojos están escuchando. Estoy entrecortado. Sí. Está entrecortándose. Se le corta mucho. Sí. Perdón. Ya, ahora sí. ¿No se escucha, hermano? No te escuché, perdón, ¿me pueden repetir? Es que se entrecortó. Es que se entrecorta la conversación. Sí, es que hay muchos micrófonos abiertos, esto es. Pero no, está perfecto, muy bien, muchas gracias, Walter. Amén, la gloria sea para nuestro Elohim. Al Señor, correcto, así es. Y muy mal con el COVID aquí. Ajá. Sí, tienen que orar porque todo el país está en alerta roja, casi todo. Estamos